Vamos a darle la bienvenida en este caso a la diputada nacional, justamente por la provincia de Corrientes, Ingrid Jeter. ¿Cómo está, Ingrid? Gusto saludarla. Bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Muy buenos bien. días, muchas gracias por la invitación. Un gustazo realmente estar en diálogo con usted. Realmente queríamos un poco compartir con nuestros oyentes y televidentes y conocer un poco lo que acontece dentro de esa hermosa provincia de Corrientes y cómo está, digamos, actualmente su trabajo en el Congreso de la Nación, Ingrid. Así que bueno, me encantaría justamente en esta semana tan particular donde realmente los argentinos vuelven a estar muy preocupados por toda esta problemática socioeconómica, lo que está pasando con la gente del campo otra vez en estas horas y toda esta movida que genera una tremenda incertidumbre en el país, ¿no? ¿Cuál es su visión al respecto, Ingrid? Sí, lamentablemente estamos de vuelta, porque digo de vuelta porque esto ya vivimos varias veces, Ujú. sumidos en esta incertidumbre, en una alta inflación, Ajá. en protestas de todos los sectores. Obviamente yo estoy con la protesta del campo, creo que es totalmente justa, legítima. Es imposible que después de tanto trabajo, de tanto aporte que hace al país, el campo argentino tenga problemas tan básicos como falta de gasoil, tanta incertidumbre en los precios, en las medidas que va a tomar o no el gobierno. Y la verdad que es un constante saqueo que se hace al campo. Yo veo incluso las retenciones, cuando a mí me dicen es imposible sacar las retenciones, si uno piensa en la legitimidad de las retenciones, son absolutamente ilegítimas porque es el fruto del esfuerzo y del riesgo, sobre todo, que a veces se subvaloriza, digamos, ¿no? Porque Claro. constantemente el productor no es que tiene asegurada la renta, pone en riesgo un capital. Claro, es una industria a cielo abierto que parece ser de que muchos dirigentes y funcionarios, a pesar de los años, de las décadas que han transcurrido, todavía no han podido interpretar esa realidad, ¿no? Exactamente, creen que es no sé, Ujú. una mina de oro o una mina Claro. de petróleo que se Mm. saca sin inversión, sin conocimiento, sin riesgo. Y hay otra cosa demasiado positiva que, digamos, va en contra de la decisión de las retenciones, que es que cuando la ganancia es grande para un productor, siempre, y lo digo con conocimiento, no porque yo sea productora, pero sí Ujú. porque tengo muy cercanos, digamos, a productores y porque me he Sí. criado en ese ambiente, Ajá. siempre reinvierten. Y cuando uno habla con un productor, le cuenta, digamos, con alegría o diciéndole que pudo comprar un tractor nuevo, que pudo sembrar 100 hectáreas más este año. Entonces, la verdad que es un contrasentido seguir pensando que las exportaciones hacen un bien y los cupos sobre todo, ¿no? Que se ponen a la exportación con el fin supuesto de Ujú. mantener los precios internos. Para mí es una locura. Yo creo que si nosotros liberáramos totalmente las fuerzas del campo, las fuerzas productivas, generaríamos muchísimo más trabajo, generaríamos muchísima más divisas, pero esas divisas tienen que quedar en manos de los que producen, porque son los que racionalmente invierten mejor después. La compra de un tractor nuevo significa bienestar para la Seguro, industria sí. de maquinarias, más trabajo. Digamos, no, el Estado esa plata la invierte mal, invierte en más planes, en tal vez mayor corrupción. Entonces genera un circuito vicioso en vez de un circuito virtuoso. Claro, esto lo venimos viendo, Ingrid, usted lo sabe perfectamente, hace décadas, como yo le comentaba recién. Tenemos, no solamente en el ámbito del conurbano bonaerense, una destrucción permanente y constante de la productividad, la gente de campo, las pequeñas familias, los pequeños poseedores por ahí de 10, 20 hectáreas, han tenido que dejar muchos de ellos abandonados sus lugares porque realmente no hay un rendimiento razonable, ¿no? En algún momento su colega, en este caso de Angelis, específicamente en la zona productiva que usted representa, también estuvieron trabajando y también reclamando, intentando rearmar algún sistema que sea beneficioso para los pequeños productores, para aquellas grandes cantidades de miles de familias que tienen que emigrar, dejar sus emprendimientos porque realmente no tienen ningún tipo de rentabilidad.
¿Se ha empezado a Así es. trabajar a hacer algo desde el Congreso de la Nación para revertir esta situación? Porque yo por lo menos lo vengo escuchando hace 30, 40 años y hasta el día de la fecha nunca se ha podido dar una respuesta acorde a todas esas familias que están prácticamente abandonadas, ¿no? Con un montón de presión Sí. impositiva, con un montón de faltantes y carencias, con una inseguridad tremenda. La zona rural está prácticamente abandonada, liberada, y esto genera evidentemente una altísima preocupación en aquellos pocos productores que todavía intentan mantenerse en pie, ¿no? ¿Va a haber alguna respuesta, va a haber alguna solución, alguna alternativa que se pueda bajar desde el propio Congreso de la Nación? Mire, yo lo veo bastante difícil. Lo veo difícil porque veo que en el Congreso de la Nación todavía no hay conciencia sobre este problema, o por lo menos si hay conciencia sobre el problema, no hay conciencia sobre las verdaderas soluciones. Siempre se está pensando en subsidios al pequeño productor, pero en realidad el pequeño productor no necesita subsidios, Porque necesita aparte lo que nunca le llegan. dice. El problema es que tampoco llegan, ¿no? O Totalmente, sea, el drama exactamente. es Hay que gente ahí disfrazada de está, ahí está el productora, problema, digamos. claro. La Exacto. gran, digamos, problemática que tienen los productores es que justamente esos subsidios no llegan. O sea, se habla de generar cooperativas o asociaciones de productores que trabajen en bloque, pero nunca se ha logrado eso. Esto lo venimos viendo de la época de Daniel Scioli como gobernador en la provincia de Buenos Aires, cuando se prometió en miles de oportunidades armar equipos de producción para que justamente los productos lleguen a los mercados de una manera liberada y que no haya tanta intermediación, y los subsidios van a parar siempre a los amigos del poder que generan realmente sus tremendos curros y desmanejos de esos subsidios. Y después tenemos el otro tema que usted planteaba, ¿no? La falta de mano de obra, producto de esta locura, de esta vergüenza nacional que es la continua cantidad de subsidios que dejan descolocado al productor porque no tiene mano de obra. O sea, no hay manera justamente Exactamente. de recomponer esa situación. Exactamente. Y en realidad el productor lo que necesita, como usted bien dijo, es seguridad. El abigeato es un problema terrible en todas las provincias, en Corrientes también. Buena infraestructura, no tienen caminos en condiciones, no tienen, el productor está totalmente abandonado, pero hace muchísimos años porque siempre las decisiones de la política han sido con fines electorales y bueno, le pareció quizás que la inversión en el campo no rendía en términos Ujú. de votos, rendía más invertir en la ciudad donde había más votos, pero ese abandono ha tenido justamente los malos resultados que tenemos hoy. Por supuesto que de los subsidios que usted habla en el conurbano, en las ciudades, los planes han afectado. Ayer me preguntaba alguien, pero entonces está en contra de los planes y le digo, sí, absolutamente, si no han dado ningún resultado. Y lamentablemente no. Fíjese, Claro. lamentablemente, cuando empezaron como los planes trabajar, Ujú. tenían algún sentido porque tenían el sentido de capacitar a la gente que estaba dentro Claro. del plan, eran todos hombres desocupados en su Ujú. momento y era con el objetivo de que consigan un empleo. Hoy Pero eso eso ha se generado una desvirtuó vagancia continua y permanente y una absolutamente. inoperatividad de parte de aquellos que manejan esta tremenda cantidad de dinero que realmente está mal distribuida. Y además, Estamos fíjese haciendo las que cosas con una sí, desprolijidad realmente muy vergonzosa, ¿no? y paradójico, Mm. porque si uno, bueno, ya han hecho muchísimas entrevistas cuando le preguntan a las personas que cortan las calles o que están frente al Congreso muchas veces, y le preguntan y la gente le dice, bueno, yo Claro. vengo porque este es mi trabajo, Sí, esto, sí, yo cobro un no plan. tienen idea de lo que dicen, porque realmente están Y coaptadas, ahí eso, y pero es manipuladas, ¿no? inaudito aceptar que nosotros estamos pagando para que la gente moleste al que Claro, trabaja, ahí está, digamos. claro. O Es una sea, es cosa de loco, como sí. Sí, no, no hay tan sentido, no hay irracional. raciocinio en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Ahora, lo lamentable es que tampoco vemos que hay una respuesta acorde ni de los gobernantes de turno ni de las propias oposiciones, ¿no? Porque se siguen peleando muchas veces entre ustedes y no le resuelven los problemas a la gente. La alta preocupación que tiene hoy la sociedad argentina es que justamente los políticos y los funcionarios no están dando respuesta a los reclamos básicos para poder hacer vivible, ¿no? Esta Argentina que está totalmente convulsionada. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener una situación Yo le de estas doy la razón, yo características? creo que tiene razón la gente en esto, en descreer absolutamente de la clase política, porque la demostración que hemos dado, digamos, desde el 83 a la fecha ha sido lamentable.
la pobreza aumentó, la inseguridad aumentó, la calidad de vida bajó. Pero bueno, lo que yo le puedo decir es que cuando me involucré en política fue justamente por este motivo. No vengo de una familia política, nadie había hecho de mis ancestros, digamos, política alguna vez. Al Ujú. contrario, bueno, mis abuelos eran inmigrantes alemanes que vinieron, mi padre, mi madre nunca se involucraron en política y yo creí que involucrándome podía poner algún cambio, hacer algún cambio. Y lo que sí comprobé, yo fui intendente 3 veces en la Ajá, localidad de Riachuelo, que queda muy sí. próxima a la capital. Yo comprobé, como ahora es muy popular, digamos, en los medios Javier Iguacel de Capitán Sarmiento, Ujú. comprobé, lo que él dice es exactamente así. Se puede hacer mucho desde el Estado, la plata alcanza muy bien. Si uno no roba, digamos, Si se implementa los fondos adecuadamente, claro, están, ahí está la cosa. hay Mm. que aplicar el sentido común, Ujú. administrar como si fuera de uno lo público, digamos, no dilapidar las cosas haciéndolas bien y yo he visto un cambio importante en el municipio que administré, es decir, eso me Sí. entusiasmó mucho. Ahora, en la Cámara de Diputados le puedo decir que no, que uno está bastante frustrado en el sentido de que es muy poco. Sí pudimos tal vez detener algunas medidas que eran absolutamente irracionales, como la Ajá. reforma judicial. Sí. Pudimos Ujú. detener iniciativas de seguir aumentando impuestos, en algunos casos pudimos, bueno, con mucho esfuerzo lograr una mayoría para aprobar boleta única en Claro. la Cámara de Diputados, pero Ujú. no creo que pase a senadores. Es decir, yo veo una clase política totalmente distanciada de la realidad. Ahí está el tema. Ujú. Sí, Eso es lo peligroso, analizando, ¿no? Es sí, un tema analizando realmente que... proyectos como si estuviéramos viviendo en Finlandia, nunca bajando y tocando el piso. Eso es lamentable, pero admito que es la realidad y bueno, y hoy lamentablemente no tenemos una mayoría como para decir, fíjese que hay muchos impuestos que se deberían eliminar que vencen en el 2022, Ujú. como el impuesto al cheque, el Eso impuesto a las es ganancias. vergonzoso, ¿no? Porque han pasado décadas. Yo recuerdo cuando Cavallo, en su momento, el exministro Cavallo, que ahora sigue hablando y opinando, realmente de una manera a veces con bastante incoherencia, como lo hacen otros opinólogos que tiene la Argenlandia hace décadas, había planteado que eso lo iba a desactivar en un plazo de 3 o 4 meses. ¿Cuántos años, cuántas décadas vienen pasando que estos impuestos que dicen que se aplican momentáneamente después nunca más se retiran, no siguen y Sí, le y meten eso le otro digo, y lo la sociedad complementan tiene que con estar muy otro? atenta Y bueno, para es que la ver qué sociedad ya no da pasa más, en diputada, diciembre del la sociedad está muy 2022 si cansada se de esto, ¿no? renuevan Ujú. o si no. Yo Ujú. espero que no se renueven esos impuestos, pero vamos a ver, la verdad que están trabajando como para modificar sí, ustedes de la sí, cómo no, oposición, sí, sí, sí. estableciendo Nosotros, algún pero mire, diálogo para ver cómo se va le voy a explicar modificando cómo estas cosas. funciona la Cámara para que Sí. entienda por qué es Ujú. bastante difícil. Ujú. Nosotros presentamos un proyecto para eliminar el impuesto al cheque en el 2021. Ajá. Esos proyectos no llegan ni a tratarse en Claro. comisión, deberían tratarse en presupuesto y hacienda, Heller es el Sí. presidente decide qué proyectos se tratan y Ujú. cuáles no. Uno utiliza todos los mecanismos que tiene dentro del reglamento para que sean tratados y no hay forma De avanzar, ¿no? directamente ni se discute, porque si se Claro, discutiría y sale rechazado, bueno, uno dice la mayoría está en contra, claro. pero directamente ni se discuten. Ahora, usted lo No, sí. menciona a Carlos Heller, que es un banquero, es un hombre que viene del llano, ¿no? O sea, ha estado permanentemente en contacto con cooperativistas, con gente que labura. ¿Cómo puede ser de que estos funcionarios o algunos colegas suyos, diputados, senadores, se presten al juego de la inmoralidad para manipular las finanzas de un país? Cuando sabemos que esto ya viene de hace mucho tiempo y que cada vez se va deteriorando mucho más, ¿no? O sea, hombres que tienen conocimiento de estos temas puntuales, como Sí, Heller o otros tantos empresarios que están dentro del ámbito de la estructura política. Eh, ¿Qué pasa? Se pasan de bando? ¿Se contaminan cuando llegan al Congreso de la Nación? Porque uno los escucha mientras están en campaña y que hay un montón de promesas, pero después para mí terminan hay dos defraudando a la cosas. sociedad porque no hacen lo que prometen, ¿no? Sí, para mí hay dos cosas. Ujú. Algunos, como dice usted, se mimetizan y bueno, si la mayoría va por ahí, se va por ahí y no.
no recuerdan, digamos, los valores con los Sí, cuales se... pierden la memoria, ¿no? Momentáneamente. Sí, pero hay Claro. otros que para mí se benefician. Y Es seguro, decir, este evidentemente. sistema, sí, mire, si no ha cambiado durante tantos años es porque a alguien beneficia. A todos nos va mal, pero yo pienso que hay un grupo privilegiado de la Que le va Argentina que se maravillosamente bien. resiste al Y cambio, claro, porque porque si ellos, no, tenemos la presidenta, la vicepresidenta que cobra 4 millones de pesos por mes, ahí tiene un claro ejemplo de realmente del sistema perverso que tiene la política argentina, ¿no? Porque no hay exactamente, dignidad, no hay raciocinio. Y ustedes en el exactamente. Congreso de la Nación tendrían que realmente no avalar este tipo de cuestiones y estar protestando y quejándose constantemente. Yo no veo que pase eso, ¿no? Porque Sí, justamente la gente nos plantea esto. aunque usted no crea, hacemos lo imposible. Presentamos, por Ujú. ejemplo, con Graciela Ocaña como Sí. cabeza, pero muchos diputados le acompañamos. Ujú. Presentamos incluso en la justicia Sí, una denuncia a los funcionarios de ANSES por haberle reconocido esa claro. doble jubilación, digamos, jubilación y pensión que Ujú. el gobierno anterior le había sacado. Pero bueno, ahí está en Ajá. la justicia, Ahí hicimos... hay otro temita con la actual directiva Burjanovic del ANSES, realmente el descalabro que hay en las finanzas del ANSES cuando la gente realmente, nuestros mayores, los jubilados, no tienen para medicamentos, están tirados por todos lados, Bueno, en los ahí tiene centros un de claro ejemplo recepción. de gente que se beneficia. Y bueno, por eso, es un Si usted sistema mira perverso, ¿no? Es un sistema sí, muy perverso donde creo que realmente los diputados y senadores tendrían que empezar a trabajar en serio, ponerse los pantalones largos y definir estas cosas de una buena vez. Hay una serie de conflictos, diputada, que realmente preocupa muchísimo a la sociedad, no solamente en los distritos como la provincia que usted representa, en este caso Corriente, vemos lo que pasa con el tema de emisiones, con el tema de la producción de la hierba, con la producción de los cítricos, está totalmente desmembrado el sistema. En el propio conurbano bonaerense, hablamos de la zona de San Pedro, Varadero, zonas productivas de grandes cantidades de pequeñas familias que están totalmente destrozadas. Hay realmente un desatino muy triste que ve la sociedad. Ni hablar con el tema de los servicios públicos, la alta, digamos, composición impositiva que cada vez deteriora más a los pequeños inversores y productores, ¿no? no tenga ninguna duda. Yo la verdad que la única esperanza que tengo, y le soy franca, es que este gobierno cambie. Yo en Alberto Fernández veo una impericia absoluta y Ujú. lamentablemente en nuestro país, por el sistema de gobierno, tiene muchísima relevancia el presidente, más allá de la Cámara de Diputados. Por supuesto, tiene muchísima relevancia también la justicia, pero el presidente es importante en la Argentina. Yo espero que cambie y que asuma una persona que tenga el coraje de Ajá. enfrentar este status quo que tanto mal le ha hecho al país. Y el status quo engloba a muchos políticos, engloba a la mayoría de los dirigentes gremiales, a un sector también de empresarios prebendatarios que siempre Ujú. han vivido de la Claro, protección estatal, de créditos, de subsidios y no han sido competitivos. Hay, como le dije, ese status quo que hay que enfrentarlo y que cuesta mucho porque justamente cuando se los ataca o se intenta cambiar este sistema, bueno, tienen mucho poder de lobby, tienen mucho claro. poder de Ujú. manifestación, pero hay que hacerlo porque o si no, la otra es resignarse. Y cuando uno dice no podemos estar peor, yo creo que sí, que cada día podemos estar peor y de hecho lo Seguramente, estamos. vamos camino a Yo eso Vamos constantemente, camino, ¿no? Sí, yo me estamos acuerdo y mire, en un lo he dicho declive en la permanente. última sesión, Sí. recuerdo, yo vivía y era chica, pero me acuerdo del gobierno de Isabelita, Ajá. mi padre siempre decía, no va a haber un peor gobierno que este, Y y yo mire, no sé si mire a lo este que no hemos es el llegado, ¿no? peor, y lo peor es que las cifras son mucho peores. O sea, en ese Ujú. momento no teníamos el 50% de pobreza que tenemos hoy, no Ujú. teníamos la educación destruida que tenemos hoy. O sea, la verdad va a ser muy difícil, pero hay que comprender, y ese es mi único atisbo positivo que veo, que creo Ujú. vislumbrar que la gente entendió que no hay una salida fácil. Ujú. Pero bueno, hay que demostrar, y también es muy importante que el que lidere Sí, este cambio o los que lideren este cambio ujú. puedan predicar también con el ejemplo, ¿no? Puedan Seguro. exhibir una vida acorde, puedan exhibir que también están padeciendo igual que toda la sociedad.
yo creo que eso ha pasado con los países desarrollados, Alemania, digamos, el presidente o la presidente tiene que tener una vida acorde, austera. Nos falta mucho mostrar mucha austeridad desde el Estado. Yo creo que ahí la Argentina nunca entendió que es un país con limitaciones. Si usted ve los Exactamente. viajes, la vida que Ahí va. lleva adelante Las el prohibiciones presidente, para el ciudadano, para el pueblo, y realmente ahí es donde se va generando este crecimiento del malestar, de la desazón que tienen los ciudadanos, porque totalmente notan que justificado. justamente los funcionarios o los políticos que tendrían que estar trabajando en serio y demostrando que hacen algo con un mínimo de patriotismo, no lo hacen. Usted nombró países como Alemania, Austria, la propia Europa, que a pesar de la gran cantidad de inconvenientes y dificultades que tienen, no cometen los desatinos que hacen y generan los políticos de la Argentina. Por eso el tremendo descreimiento que hay, el cansancio mental que tiene esta sociedad, porque ya no se banca más todo este tipo de hipocresías. Lo lamentable es que realmente no se trabaja con mayor fuerza. Por ejemplo, el tema de ficha limpia, ¿no? ¿Cuál es Sí. su visión al respecto de conocer los antecedentes de los candidatos o los políticos, de los cuales usted sabe perfectamente que hay muchos de ellos que son realmente impresentables, ¿no? Y están Sí, ahí nosotros, en ahí el es otro Congreso de la ejemplo. Nación Nosotros con presentamos un proyecto de datos ficha limpia. lamentables. Sí, nosotros personalmente presentamos un proyecto para sacar la ley de ficha limpia, Ajá, muchos otros diputados también. sí. Nunca se trató en ninguna comisión todavía. Queremos hacer lo mismo que hicimos con boleta única, que fue intimar o emplazar a la comisión. Eso se logra únicamente si uno lo plantea en una sesión y si logra el voto sobre tablas de la mayoría. Bueno, ojalá que reunamos ese número en algún momento. Eso implica que no solo consigamos que los 116 diputados de Juntos por el Cambio voten, sino también algunos más para llegar a 130 Ajá, y que se emplace a la comisión que trate. Ficha limpia es indispensable para mí porque, bueno, por lo menos los políticos que tengan procesos no van a poder buscar los fueros para protegerse toda su vida, digamos. Ese es el objetivo que busca. sí. Yo espero que podamos lograrlo. Le digo sinceramente, lo presentamos hace 1 año y medio al proyecto, otros diputados también. Todavía no logramos que se trate en comisión, pero bueno, ojalá lo Ujú. podamos lograr. Y es bueno que usted que esté en conocimiento, que lo sepa y que, bueno, que el periodismo nos ayude también a difundir estas ideas. Y créame que en la baja de impuestos constantemente estamos presentando proyectos. A veces parecen osados, a veces parecen a ver, de balde que uno los hace y lo presenta, pero lo mismo lo hacemos. Claro, lo importante es eh, eso, ¿no? Insistir. pero Lamentablemente no queda otra. TETAS Claro. presentó ayer un Ujú. proyecto para eliminar bienes personales. Ajá. Bueno, hubo muchos diputados que lo acompañamos, Sí. pero yo igual tengo la esperanza y vamos a tratar de hacer una buena campaña periodística Ujú. para que, insisto, en el 2022, a ver quién, en diciembre del 2022, los diputados van a tener que levantar la mano para prorrogar estos impuestos, como al Ujú. cheque, a las Claro. ganancias. Así que vamos a ver quién levanta la mano y Estamos respaldándolos en ese sentido, tanto a la gente de Ficha Limpia, a varias fundaciones y organizaciones que vienen trabajando hace años y a veces, bueno, no tienen el aval, lamentablemente, como para tener otro tipo de participación, pero Pero que no le quepa la menor duda que lo del estamos boleta único viendo esas tuvo mucho cosas. que ver Ujú. la sociedad civil. Si no Seguro, hubiera sí, habido una sí. presión de la Ujú. sociedad civil, yo no sé si se hubiera aprobado en la Cámara Y de no, Diputados. porque Así que siempre se muy tapan todas bueno. las cosas acá, ¿no? Evidentemente ya es una continuación de hechos Y realmente una cosa de que, mucha corrupción. Ujú. una reflexión que le quería hacer A cuando ver. yo hablaba de que la sociedad me parece que se está dando cuenta que con populismo cada día estamos peor. El otro día escuché y coincido que la pandemia ayudó mucho a esto porque normalmente hay una gran proporción de la sociedad que no se ocupa de ver los temas Sí. políticos, Ujú. que bueno, yo entiendo, no todo el mundo le puede interesar, ¿no es cierto? A lo mejor están más dedicados a otros temas, pero con la pandemia todo el mundo se vio como obligado a Tomar estar en su conocimiento de casa, otras prender cosas, la ¿no? tele, Mm. la radio y Sí. escuchar, el Ujú. presidente decía, Mm. vamos a encerrarnos Sí. tanto tiempo. Y esa Sí, siempre gente que, recordamos con el dedito, ¿no? Que nos atropellaba tirándonos bueno, mensajes y después él esa hizo todo lo gente que contrario, vio, ¿no? Claro. Y exactamente, ahora que con un vio par de que mangos, dijo, con un par de
de pesos devaluados de la Argentina, que le habré regalado a algún colaborador, resolvió todo el problema. Esas son las cosas inmorales que tiene esta Eso, Argentina, ¿no? bueno, Eso es pero lo que hay eso que fue, combatir indudablemente en un 100%, porque si seguimos permitiendo estas calamidades, evidentemente el precipicio cada vez es más profundo para la pero me patria parece argentina, que ¿no? ese fue el detonante para que mucha más gente Hmm. entienda y, digamos, y desprecie ese tipo de actitudes desde la Claro. política. La Así soberbia, que la manipulación, el atropello que muchos quieren mantener. Pero bueno, ya la gente lo sabe, lo conoce. Depende también un poco de la resolución interna que tenga cada uno de los ciudadanos, porque de alguna manera hay mucha obsecuencia y hay complicidad porque nos han llevado a un sistema de corrupción permanente. Y bueno, ahí es donde está la gran telaraña, la gran madeja que justamente la dirigencia futurista tiene que resolver, tiene que dar otro golpe de timón para clarificar estas cosas. Esto es sí, uno de los totalmente. tantos temas preocupantes que tiene la Argentina, diputada, pero también fíjese que en las últimas horas estamos viendo, en relación al tema de los respaldos con el esfuerzo de pocos argentinos, bancar los planes sociales para extranjeros, y estamos viendo también ahí otra atrocidad, ¿no? ¿Cuál es, digamos, su visión, su concepto con lo que pasa, por ejemplo, con nuestros países vecinos, en el caso específicamente de Bolivia, que nosotros estamos recibiendo y bancando millones de extranjeros con nuestro propio esfuerzo, brindándole todo lo que es la opción de salubridad, y hemos tenido ya varios casos, cientos de casos de argentinos que tienen algún tipo de accidente en Bolivia específicamente, que es lo top, lo que está circulando ahora, bueno, en estos momentos en las redes sociales, ¿no? No hay ningún Sí, tipo de ayer, posibilidad de sí, revertir esa situación, porque sí, esto también es por un supuesto que foco hay en posibilidad, hay que tener provincias decisión fronterizas como la política. de ustedes, Nosotros, ¿no? si yo acompañé hoy justamente una citación al ministro de Relaciones Exteriores, no creo que venga, pero lo Ujú. hizo una diputada de Salta Sí. pidiendo explicaciones porque el Ujú. ciudadano que pereció en Bolivia era salteño. Yo la Claro. verdad que estoy absolutamente a favor de que un ciudadano extranjero pague, si viene a la Argentina, pague los servicios de salud. Ahora, esto Yo lo creo que vienen la hablando Argentina, hace 40 años, este tema, ¿no? Hay un y sí, y abuso nunca se concreta, pero realmente, que los fíjese, si usted argentinos no tienen viaja, servicio, porque, o sea, si una persona, un jubilado, necesita cubrir medicamento además, tiene que hacer todo un trámite, una locura. Vienen los extranjeros y tienen mayor beneficio que los propios argentinos. Tenemos ahí a nuestros pueblos originarios. Está el cacique Díaz frente de la Casa de Gobierno. Hace años que está reclamando por 2 pozos de agua. Yo no he visto ningún senador, ningún diputado que lo esté respaldando. Estuvo Tinelli con toda la payasada de su fundación, todos estos aprovechadores momentáneos para utilizar y para sacar beneficio, provecho, mostrándose, haciendo propaganda, y después tenemos a este hombre de los pueblos originarios, el cacique Díaz. ¿Cuántos años hace que está en Plaza de Mayo? La verdad que habría que ponerse las pilas y empezar a trabajar en serio con estos temas, ¿no? Es un tema muy delicado lo que está pasando en la Argentina. sí, y cuántos paraguayos que cruzan Formosa, Corrientes, Misiones, solo el día de votar y los días de cobrar los Bueno, planes. ¿hasta cuándo vamos a seguir bancando eso? Yo creo que ahí ustedes en el Congreso de la Nación, los diputados y senadores, tienen que poner un límite a estas cosas, porque si no realmente son cómplices de esta corrupción permanente que hay en la Argentina, ¿no? Y el país ya no da para más. Necesitamos ejemplos, necesitamos gente realmente que trabaje con honestidad, pensando hacer crecer la celeste y blanca, porque realmente las cosas que estamos viendo y escuchando son cada vez más decadentes, ¿no? Coincido. La verdad que uno hace lo que puede, pero yo lo que quiero decir es que se puede hacer mucho más desde el Ejecutivo. Ujú. Por eso, porque puedo dar fe porque he sido intendente, se puede hacer Claro. mucho Ujú. más desde una intendencia, desde una gobernación y desde una presidencia. Ojalá que el próximo presidente o la próxima presidente tenga Ujú. un equipo que tenga mucho coraje. En la Argentina hace falta mucha valentía Totalmente, para totalmente. cambiar esto. Ujú. Y no hacerlo políticamente correcto, porque hacerlo correcto, eso de políticamente correcto en la Argentina es como siempre somos... eh, mi papá, que era alemán, tenía una Ajá. frase que decía que éramos muy solidarios, pero muy poco comunitarios. Ahí está. En el Claro. sentido de que siempre queríamos ayudar a todos, pero
teníamos que movernos más como un enjambre de abeja. Y si había Ajá. una abeja defectuosa, bueno, sacarla del enjambre. O sea, ser más duros con el que afecta a la comunidad y ser más buenos o premiar más al que hace un bien a la comunidad. No ser siempre solidarios con el pobrecito, sino premiar a la gente que se esfuerza, premiar al que contribuye, premiar al que hace, al que trabaja. Eso nos hace falta más una conciencia comunitaria y castigar al que no Seguro. contribuye, castigar al ladrón, castigar al que daña. Acá parece que se hace todo lo contrario, lamentablemente, lo Bueno, vemos lamentable, y diariamente, por ¿no? eso estamos como Sí. estamos, o sea, es Usted el hacía resultado. referencia, claro, a su origen alemán. Yo he conocido a algún par de empresarios, inclusive que están relacionados con el mundo de la madera de exportación en toda la zona suya de Corrientes y Misiones, que cuando hablaba con él, no lo voy a mencionar justamente para no involucrarlo en este caso, ¿no? Es un grupo familiar empresario muy conocido, seguramente usted lo conoce, en la zona ahí de Corrientes y Misiones, que me decía, es una pena lo que pasa en la Argentina, porque el esfuerzo que ha hecho esta empresa de invertir máquinas y termina, para sintetizarlo, no contando con el personal adecuado, termina desistiendo un trabajo de exportación impresionante que le dejaba gran cantidad de divisas a la Argentina por el cansancio que le va provocando un gobierno, un Estado que hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer, ¿no? Eso. Mire, hay un familiar o conocido, no sé si es familiar, pero de tan cercano los denominamos como familiar, Ajá. que en la Argentina mandó sus hijos, un austríaco que mandó sus hijos, deben tener 30, 40 años los tres, a Austria apenas cumplieron 18 años. Sí. Una de las chicas de Ujú. 35 años se casó con un austríaco y decidió volver. Esto le estoy contando una anécdota de ahora, de Sí, hace sí. un mes. Ajá. Decidió venir a la Argentina. Debe ser una de entre miles y cien miles de chicos que se van de la Argentina, Sí. pero ella le convenció, su marido austríaco, vieron el campo. Cuando un extranjero viene y ve el potencial que tiene, Misiones, Corrientes, dice, pero acá hay muchísimo por hacer, Claro. seguramente nos va a ir bien. Vinieron con 6 containers que no los pueden sacar de la aduana hace por lo menos 3 meses. Y bueno, ahí tiene un claro ejemplo de lo que yo le digo, ¿no? Esta empresa también tiene un caso parecido al que usted comenta, Son y eso que ejemplos es una inauditos. compañía que tiene 60 años en el país. Sus abuelos iniciaron justamente la industrialización de ese proyecto en la Argentina, los padres, están los nietos, y realmente eso es lo que me comentaban los otros días, ¿no? El cansancio que tienen El de este cansancio de la permanente burocracia, impedimento, ¿no? Del China, impedimento constante, ¿no? impedimentos Claro, constantes. eso es lo Yo que habría que hablo todos los revertir. días con productores que me dicen exactamente lo Claro, mismo. Estamos hartos de de la las máquina trabas de que nos pone impedir. SENASA, de Claro. las trabas que nos ponen el AFIP para Pero eso es porque exportar. en todo hay que cometer en la Argentina, o sea, a mí me lo dicen Sí, todo el mundo, o sea, todo es sí, cometa, todo es sí. curro, todo es tratar de dar un 10 o un 15% en aduana, en exportación, en importación. ¿Qué país puede funcionar en esas condiciones cuando tenemos gobernantes y funcionarios que están todos prendidos en el choreo y el afano? Es imposible, ¿no? Es Sí, y triste a eso tener hay que que decir cortar de esto. cuajo, si no, no tenemos Exactamente. ninguna salida, tenga total certeza de eso. Le mando un gran cariño. En cualquier momento que ande por Corrientes, por ahí la visito, o ¿Cómo si no nos no? vemos en el Congreso en algún momento. Será muy bienvenido y le invito también al Congreso cuando usted quiera. Un gran Muchas cariño. gracias. Gracias por la invitación. Muy Hasta gentil, luego. ¿eh? Hablamos en cualquier momento. Bueno, ustedes la escuchaban, ¿eh? Una de las diputadas que está intentando trabajar para mejorar la situación del país. Ingrid realmente conoce perfectamente, como ustedes claramente la escuchaban, porque ha estado en el llano, ha estado trabajando en su propia provincia. Y Jetta recién, ustedes la escuchaban, una mujer que tiene mucha garra, mucha frescura, pero también está preocupada, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? ¿A dónde va la Argentina? En estas condiciones políticas manipuladoras que tenemos, ¿puede crecer? ¿Puede rearmarse un país, una nación que tiene todas las condiciones y que, sin embargo, siempre está la máquina de impedir, la máquina de la corrupción en primera plana? Bueno, ahí es donde está el gran quiz de question, como dicen los entendidos, ¿no? Esta Argentina necesita un cambio urgente, pero un cambio desde la base, porque así como estamos, no tenemos ninguna alternativa de salir a flote. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.